Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Aula D. El día de hoy te explicaré dos conceptos importantísimos. El uno es el de velocidad media y el otro es el de velocidad relativa. La velocidad media es la relación entre el desplazamiento total y el tiempo en el que la partícula o el objeto o el cuerpo se demoró en realizar ese desplazamiento. La velocidad media no toma en cuenta los pequeños desplazamientos realizados en pequeños intervalos de tiempo. Eso se llama velocidad instantánea. La velocidad media toma en cuenta el desplazamiento total, por ejemplo, a lo largo de todo un día. Recordemos que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Y si, por ejemplo, si tú el día a las 7 de la mañana lo empiezas en tu cama, te levantas, vas al cole, vas a la universidad y luego regresas y te duermes y te acuestas en tu misma cama, tu posición inicial a las 7 de la mañana es la misma que tu posición final a las 7 de la noche. Eso quiere decir que tu desplazamiento va a ser igual a cero y por lo tanto tu velocidad media va a ser igual a cero. Pero a lo largo del día tuviste muchos desplazamientos instantáneos y muchas velocidades instantáneas. Resolvamos unos problemas para que estos conceptos te queden súper claros. Bueno, empecemos resolviendo el siguiente problema. Dice que una partícula se mueve en sentido contrario al avance de las manecillas del reloj, sobre una circunferencia de radio igual a 0,4 metros. A tiempo igual a 0 pasa por el punto A, y a tiempo igual a 0,4 segundos pasa por primera vez por B, como indica la figura. Determine el vector velocidad media entre los puntos A y B. Primero empecemos anotando la definición del vector velocidad media. La velocidad media la vamos a definir como desplazamiento entre el tiempo, un desplazamiento total, ¿verdad? El desplazamiento total que hubo cuando se desplazó desde A hasta B. Entonces, delta R va a ser la posición final menos la posición inicial, o sea, la posición final es B y la posición final es A. Y esto dividido para el tiempo que se ha demorado en ir desde A hasta B. Entonces, la posición en B de la partícula es igual a menos 0,4 i. Y esto está en metros. ¿Por qué? Bueno, pues cuando está en B se encuentra a un radio de distancia del centro en la dirección negativa de X. Y la posición de A es 0,4 metros, que es lo que mide el radio, pero en la posición Y positivo. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro pequeño cálculo. El vector velocidad media va a ser la RB, que es igual a menos 0,4 i, esto está en metros, menos la posición en A, que es 0,4 metros en i, y todo esto dividido para el tiempo en el que se realizó este desplazamiento, y ese tiempo es de 0,4 segundos. Entonces, la velocidad media va a ser menos 0,4 menos 0,4 es menos 0,8 i metros, y esto dividido entre 0,4 segundos. Entonces, la velocidad media para este ejercicio ha sido menos 2 i metros entre segundo. ¿Viste? Súper fácil, ¿verdad? Entonces, la velocidad media únicamente toma en cuenta la posición final, la posición inicial y el tiempo en el que se realiza ese desplazamiento entre estas dos posiciones. Ahora vamos con un problema de velocidad relativa. La velocidad relativa es la velocidad de un cuerpo respecto a otro. Por ejemplo, cuando tú estás en un auto conduciendo y al lado está el pasajero, los dos se mueven a la misma velocidad, pero el uno respecto al otro están con velocidad cero, porque no es que el pasajero se adelante o le rebase al conductor. Simplemente los dos están yendo a la misma velocidad respecto a tierra, pero el uno respecto al otro tienen velocidad igual a cero. Es el mismo caso que cuando alguien va en su auto y al lado va otro auto a la misma velocidad. El uno respecto al otro no se desplazan y por lo tanto tienen velocidad relativa igual a cero, aunque los dos estén moviéndose respecto a tierra. Pero si, por ejemplo, un auto va a 10 kilómetros por hora y el otro auto va a 15 kilómetros por hora, este auto se aleja de a una velocidad relativa de 5 kilómetros por hora.
Este problema nos indica que la ciudad B se encuentra a 500 kilómetros al este de la ciudad A. Un avión realiza el viaje de ida en 1 hora. Se sabe que el viento sopla en la dirección sur 40 grados oeste y que el avión salió de A en la dirección este 20 grados norte. Determine la velocidad del avión con respecto al viento. Considere que los movimientos del avión y del viento se producen en el plano XY. Para resolver este problema empezaremos armándonos un bosquejo de lo que nos dice aquí. Tendremos que, en primer lugar, el dato de que la ciudad B está a 500 kilómetros al este de la ciudad A. Entonces vamos a poner que la ciudad B está ahí, 500 kilómetros hacia el este. Tenemos que la velocidad del viento está hacia el sur, 40 grados hacia el oeste. Entonces aquí va a haber un ángulo de 40 grados y esta va a ser la velocidad del viento. Normalmente el avión, para ir desde A hasta B, tendría que enrumbarse en la dirección hacia el este. Esta debería ser la velocidad del avión respecto a tierra, porque va a ser lo que se va a desplazar en la tierra. Pero el viento está soplando en esa dirección, por lo tanto le va a empujar al avión hacia el sur y hacia el oeste. Eso quiere decir que si el avión se enrumba hacia el este, por efectos del viento el avión se va a desviar y no va a llegar a la ciudad B. Entonces el avión se ve obligado a enrumbarse en la dirección este 20 grados hacia el norte. O sea que del este se va 20 grados hacia el norte y esta va a ser la velocidad del avión respecto al viento porque está tomando en cuenta la velocidad del viento. Ahora, si nosotros agarramos la velocidad del avión y la colocamos junto a la velocidad del viento, formamos un triángulo de vectores donde notemos que hay un vector a continuación de otro y hay otro vector que va desde el origen del primero hasta el fin del último. Y esto significa que tenemos una suma de vectores. Entonces eso quiere decir que la velocidad del viento más la velocidad del avión respecto al viento, esto es igual a la velocidad del avión respecto a tierra. Entonces, si yo despejo de aquí la velocidad del avión respecto al viento, tengo que esa velocidad del avión respecto al viento es igual a la velocidad del avión menos la velocidad del viento. Y esa es mi ecuación. Entonces yo aquí necesito determinar la velocidad del avión y también necesito determinar la velocidad del viento. Entonces tenemos un dato importante aquí en el problema. El problema nos dice que el viaje entre la ciudad A y B dura 1 hora. Dice que el viaje de ida se realiza en 1 hora. Entonces la velocidad del avión respecto a tierra, porque es la velocidad que hace el avión cuando va desde A hasta B, va a ser simplemente los 500 kilómetros que recorrió en 1 hora. Entonces la velocidad del avión será 500 i, porque recordemos que está en la dirección i positiva, porque va hacia el este, 500 i kilómetros entre hora. Notemos una cosa interesante. Nosotros en la ecuación vectorial no tenemos 2 de los 3 términos que necesitamos. Entonces tenemos que hallar una relación geométrica diferente. Recordemos, por un lado, que nosotros transportamos el vector de la velocidad del avión respecto al viento. O sea, transportamos el vector verde. Voy a colocar velocidad del avión respecto al viento aquí. Ok, quitemos un poquito el ruido. Nosotros recordemos que el vector verde respecto al eje X tenía un ángulo de 20 grados. Eso quiere decir que el ángulo de acá arriba también es de 20 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Pues queremos determinar una relación geométrica con este triángulo de ahí. Sabemos que ya tenemos un ángulo de 20 grados. El ángulo de acá, el ángulo completo, si es que esto vale 40 y esto vale 90, entonces todo este ángulo de aquí es de 130 grados. Entonces el ángulo de acá tiene que ser de 30 grados para que la suma de los ángulos internos de este triángulo sumen 180. Y así, de este modo, tengo los 3 ángulos de este triángulo. Con esto nos podemos plantear la ley de senos, que nos dice que el lado A dividido para el seno de su ángulo opuesto es igual al lado B dividido para el seno de su ángulo opuesto, y esto es igual a C dividido para el seno de su ángulo opuesto. En el contexto de nuestro problema, esto va a ser igual a la velocidad de A
sobre el seno de 30. El opuesto de la velocidad de A es del ángulo de 30 grados. Esto es igual a la velocidad del viento dividido para el seno del ángulo opuesto, que es el seno del ángulo de 20 grados. Y esto es igual a la velocidad del avión respecto al viento, y esto dividido para el seno de su ángulo opuesto, que es 130 grados. De ese modo tenemos velocidad de A dividido para el seno de su ángulo opuesto es igual a la velocidad de B dividido para el seno de su ángulo opuesto, y la velocidad del avión respecto al viento dividido para el seno de su ángulo opuesto. Entonces de aquí nosotros vamos a hallar la velocidad del avión respecto al viento, y para ello vamos a relacionar esta de aquí con esta de acá. Entonces tenemos que la velocidad del avión respecto al viento, el módulo, ¿verdad?, dividido para el seno de 130, esto es igual a la velocidad del avión dividido para el seno de 30. Despejando la rapidez del avión respecto al viento, esto va a ser igual a la rapidez de A dividido para el seno de 130 entre el seno de 30. O sea que es igual a 500, que multiplica al seno de 130 dividido para el seno de 30. O sea que la rapidez del avión respecto al viento nos da igual a 766.04. Listo. Una vez que tenemos esto, no nos hace falta nada más, pues ya tenemos el módulo y sabemos que ese es un vector que formaba 20 grados respecto al eje X. Si lo graficamos, vamos a tener algo así. Tenemos acá su componente en X y tenemos acá su componente en Y. Entonces el vector velocidad del avión respecto al viento va a ser igual a ¿qué? A su módulo, el módulo de la rapidez del avión respecto al viento, que lo hallamos en el paso previo aquí, multiplicado por, en X va a ser igual al coseno de 20 y en Y va a ser igual al seno de 20. Ambos positivos, pues está hacia la derecha y hacia arriba. Entonces la rapidez del avión respecto al viento será igual a 766,04 que multiplique al coseno de 20 en Y más el seno de 20 en J. Esto simplemente por trigonometría. Entonces finalmente hemos hallado la velocidad del avión respecto al viento, y esto va a ser igual a 719.84 en Y más 262 J,00 en J. Y todo esto estaba en kilómetros sobre hora. Esto estaba en kilómetros sobre hora, y esto estará en kilómetros sobre hora. Entonces de esa manera hemos hallado la velocidad del avión respecto al viento con una relación geométrica y no con una relación vectorial netamente. Bueno, espero que hayas aprendido muchísimo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas más videos como este con las mejores explicaciones. Como siempre, yo soy David y nos vemos en una próxima.